Historia. La escuela de la sangre silenciada. La vieja escuela estaba en ruinas desde hacía más de 30 años, clausurada tras una masacre que aún nadie en el pueblo se atrevía a mencionar en voz alta. Decían que un profesor enloquecido había cerrado las puertas con cadenas y desatado un baño de sangre entre los alumnos. Desde entonces, el edificio permanecía vacío, con ventanas rotas y grafitis que intentaban ocultar las marcas reales que aún se encontraban en las paredes. Una noche de viernes, llevado por una apuesta estúpida con mis amigos, decidí entrar. Decían que nadie podía permanecer dentro más de una hora sin perder la razón. Con una linterna y un celular en la mano, crucé la verja oxidada que apenas se sostenía. El silencio era total, interrumpido solo por el viento que golpeaba los vidrios rotos de los ventanales. El pasillo principal olía a humedad, pero también a hierro oxidado. El mismo olor que uno percibe cuando sangra demasiado. Las paredes aún estaban manchadas, como si el tiempo no hubiera podido borrar lo que sucedió allí. Pintura descascarada, pupitres amontonados y pizarras rotas me rodeaban. Caminé hasta el aula de ciencias. En la pizarra todavía se leía con tiza una frase escrita a medias. El experimento nunca... y ahí se cortaba. Lo extraño era que la tiza seguía en el suelo, como si alguien la hubiese dejado caer minutos antes. Los pupitres estaban volcados, algunos con marcas de cuchillo en la madera. Uno de ellos tenía un charco seco, marrón oscuro, pegado como laca. Pasé la mano con torpeza y el polvo rojo se me pegó en la piel. De repente, escuché un golpe seco detrás de mí. Giré con la linterna, pero el aula estaba vacía. El eco retumbaba como si alguien hubiese golpeado fuerte la pizarra. Tragué saliva y decidí seguir. Al cruzar el pasillo, la linterna iluminó un mural de fotografías antiguas de alumnos. Los rostros estaban arrancados, dejando huecos vacíos donde solo quedaban manchas de pegamento, pero entre ellos había una foto intacta, la de un grupo sonriente en 1992, el año de la masacre. Me acerqué y noté que los ojos de los niños parecían pintados con sangre fresca. Al tocar la foto, mis dedos quedaron manchados. Era real. El corazón me martillaba en el pecho. Avancé hacia la biblioteca, atraído por el olor más intenso que emanaba desde allí. El lugar estaba cubierto de polvo, pero las estanterías estaban en pie, con libros a medio caer. En el centro, sobre una mesa, había un cuaderno abierto, letras torcidas. Todos gritaban, nadie salió. El piso se llenó de rojo. Apenas terminé de leer, escuché un lamento largo, como el llanto de un niño resonando entre los estantes. Alumbré con la linterna y vi una sombra pequeña moverse entre los libros. Corrí hacia allá, pero lo único que encontré fue un muñeco escolar empapado en algo viscoso. Cuando levanté el muñeco, noté que estaba caliente, como si acabara de ser empapado con sangre real. Lo solté de golpe y cayó con un ruido húmedo que me revolvió el estómago. Salí corriendo de la biblioteca y llegué al laboratorio de biología. Los frascos con formol seguían en los estantes, aunque muchos estaban quebrados. El hedor era insoportable. Dentro de un frasco intacto flotaba algo que parecía una mano humana, de un niño con las uñas desgarradas. Me acerqué horrorizado y escuché un murmullo, como un suspiro dentro del líquido. ¡Ayúdanos! Tropecé hacia atrás, derribando un estante. Los frascos cayeron y el líquido se esparció por el piso. El olor a carne podrida me hizo vomitar. Decidí salir de esa sala, pero cuando abrí la puerta, vi que en el suelo del pasillo había huellas de pies descalzos, chorreando un rastro rojo. No parecían antiguas, brillaban frescas. Las seguí, temblando, hasta el gimnasio. El eco de mis pasos era acompañado por otros invisibles. El lugar estaba vacío, salvo por los aros oxidados y un charco inmenso al centro. Me acerqué con la linterna y comprendí que no era agua. Era un charco de sangre seca,
que nunca se había limpiado, y dentro del charco cientos de nombres escritos con dedos humanos. Reconocí apellidos del pueblo, familias que aún vivían allí. Era como si todos los que habían estudiado en esa escuela hubiesen dejado una parte de sí mismos atrapada. De pronto, una pelota de básquet rodó desde la oscuridad y se detuvo frente a mí. Tenía marcas de garras y estaba empapada en sangre fresca. Una risa aguda, infantil y cruel llenó el gimnasio. Alumbré con la linterna y vi por un instante a un grupo de niños ensangrentados en las gradas observándome. Parpadeé y ya no estaban. Corrí hacia la salida, pero la puerta del gimnasio estaba cerrada con cadenas nuevas. Golpeé con todas mis fuerzas, sin resultado. Un susurro frío me llegó al oído. Nadie escapa. Me giré y vi una maestra de uniforme, con el rostro completamente destrozado, la mandíbula colgando, caminando hacia mí con un cuchillo oxidado en la mano. Retrocedí aterrado, pero no corrí. Mis piernas no respondían. Ella levantó el cuchillo y lo clavó con fuerza en el suelo, a 1 centímetro de mis pies. La sangre comenzó a brotar del piso como si hubiera abierto una vena gigante en la tierra. El gimnasio se inundaba de rojo y las voces de niños gritaban en coro: ¡Quédate! Subí corriendo las gradas, tratando de escapar por una ventana rota. Al asomarme, vi que afuera no había patio ni cielo, solo un muro cubierto de sangre latiendo, como si respirara. Me lancé igual, desesperado, y caí en un aula. Diferente. El tablero decía en letras grandes: clase eterna, asiento reservado, tú. Todos los pupitres estaban ocupados por esqueletos con uniformes escolares. Algunos tenían todavía piel pegada a los huesos, los ojos abiertos mirándome. Uno de ellos levantó la mano y con una voz hueca dijo: presente. El resto comenzó a repetirlo: presente, 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 hasta que el eco me rompió los oídos. Tapé mis oídos, pero la voz venía desde adentro de mi cabeza. Los esqueletos se levantaron al mismo tiempo y comenzaron a avanzar hacia mí. Intenté huir, pero cada puerta me llevaba al mismo lugar, la clase 3B, donde la masacre había comenzado. El suelo estaba lleno de sangre, como si acabara de ocurrir. Los pupitres volcados, mochilas abiertas, libros manchados de rojo. En la pizarra, con tiza mezclada en sangre, alguien había escrito: el ciclo nunca termina. Escuché pasos detrás de mí y sentí una mano fría tocar mi hombro. Giré y vi a un niño con la cabeza partida, el cráneo abierto, pero aún vivo, mirándome con odio. Abrió la boca y un chorro de sangre salió disparado, empapándome la cara. Caí de rodillas, ciego por el líquido caliente, escuchando gritos y carcajadas mezcladas. Logré abrir los ojos y estaba en el pasillo inicial. El reloj de pared marcaba la hora exacta en que había entrado, como si no hubiera pasado tiempo. Pero en mis manos aún goteaba sangre fresca. La linterna parpadeó, y en el reflejo de una ventana vi a decenas de figuras detrás de mí. Niños, maestros, sombras sangrientas que me observaban en silencio. Uno a uno comenzaron a sonreír, aunque no tenían labios, solo cortes profundos. El eco de una campana escolar resonó, aunque el edificio no tenía electricidad. Todos los espectros dijeron al mismo tiempo: la clase ha comenzado. Sentí un dolor punzante en mi cuello, como si alguien me hubiera cortado de golpe. Lo último que vi antes de caer fue la pizarra del aula principal, con letras frescas escritas en sangre: nadie sale. Todos aprenden en la escuela de la sangre silenciada.